La pandemia del COVID-19 llegó casi que sin avisar y llegó para quedarse más tiempo del que pensamos. Para mí lo primero que pasó en la cabeza fue, bueno, seguro van a cerrar o confinarnos algunos meses o algunas semanas, pensaba yo realmente. Pensábamos que esto no iba a durar mucho, ¿no? O sea, que bueno, pues no sé, unos días, quizás un par de meses, pero ya listo, ¿no? Como que al principio pensamos que eso iba a ser un fin de semana, pero al final se volvió casi que hasta ahora. Yo ni siquiera sabía que no iba a volver a la oficina nunca. Nosotros dejamos todas nuestras cosas en la oficina porque estábamos pensando en ese entonces que se trataba de una duración de 2-3 semanas máximo. Yo me acuerdo que en un principio uno se ponía como un montón de cosas, guantes y cosas para salir a comprar al supermercado, y era como, ¿a quién le toca ir al supermercado? Ok, a mí, ok, suerte, que te vaya muy bien, y casi que te bendecían para poder salir y que te vaya bien. Ojalá vuelva. Tuvimos que adaptarnos a una nueva forma de vivir, de trabajar, de ir a hacer la compra, de relacionarnos con nuestros amigos y nuestros seres queridos. Desde el Grupo de Ciudades y Territorios Sostenibles de la Red de Estado y Democracia en América Latina y el Caribe de la GIZ, más conocida como la REDLAC, hemos decidido explorar las estrategias de adaptación que tanto a nivel personal como de los programas y proyectos han sido exitosas en este camino en el que ya llevamos 2 años. A partir de entrevistas con asesores y FAO de diferentes países y programas de la región, hemos producido 2 podcasts. En esta primera entrega exploramos la dimensión personal, cómo nos adaptamos en nuestras casas para no perder la cordura en medio de la incertidumbre, cuáles fueron esas pequeñas acciones para mantener a flote el trabajo en equipo y fortalecer las relaciones con nuestros colegas que, en algunos casos, ni siquiera habíamos conocido personalmente. Acá, las voces de los protagonistas. En primer lugar, tuve que adaptar mi casa para hacer también un espacio de trabajo. Entonces, ahora en mi cuarto tengo una mesa, una cadera y tengo que acordar mirar el computador de la mañana. Pues yo de mi parte justo tuve que tomar como varias medidas para acondicionar mi casa, quitar mi salón de yoga para poner la oficina. Nos equiparon con una buena silla para estar cómodos y no estar así en la mesa, en la sillita incómoda de la casa. Con todas estas cosas nos enviaron a la casa para que podamos tener el espacio de trabajo más cómodo. No solamente el espacio fue un reto, también fue muy importante aprender a manejar el tiempo de otra manera. También dentro de las casas hubo que hacer todo un proceso para tener tu espacio, decir, este es el lugar donde yo voy a trabajar, que tu familia supiera de que este es el lugar donde vas a trabajar, estos son los horarios en los que tú vas a trabajar, que tu familia supiera que esos son los horarios que te van a trabajar. Y también una de las cosas que yo creo que tenemos que seguir aprendiendo todo el mundo, en términos de la pandemia, es cómo teletrabajar. Porque pareciera ser que cuando uno teletrabaja, está siempre disponible. Uno, o sea, necesita cortar, o sea, no puede estar 24/7 trabajando, ¿no? Yo sí intenté en la medida de lo posible como generar hábitos, ¿no? Lo que yo hice para asumir, digamos, como ese ritmo laboral fue pensar que, pues, igual me tenía que levantar, irme a la oficina y ¿qué hacía? Pues para irme a la oficina me tenía que bañar, tenía que desayunarme, o sea, como que esa rutina la mantuve y la mantengo aún en el trabajo en casa, y eso, digamos, me ayudó como a adaptarme a esa parte laboral. La GIZ contribuyó a que se organizaran esos horarios como decisión institucional. Se establecieron algunas normas para tratar de reducir la carga de trabajo que cada uno tenía, porque el trabajar desde la casa sí hizo que empecemos a trabajar ya en unos horarios que no eran los que normalmente trabajábamos de 8 a 5, sino ya nos quedábamos hasta tardísimo. Entonces, sí mandaron como una regulación. El reto no era solamente el trabajo, estaban todas esas cosas que hacen parte de nuestra vida cotidiana. Bueno, aprender a trabajar 100% virtual desde la casa, con todas las distracciones, con todas las cosas extras que están en la casa, entonces las mascotas o la familia o la cocina. Sí, era bien complejo cómo nos organizamos al interno entre los 4, como para que no nos volvamos locos y logremos salir con todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Porque había que estar trabajando, pero había que lavar la ropa, cocinar, limpiar, atenderles a los peques.
creo que lo lindo es que logramos como dividirnos las tareas en la casa, ¿no? Entonces nos organizamos también, qué sé yo, un día cocina el uno, al día siguiente el otro. Entonces, cómo nos dividíamos en el día a día también las tareas, ¿no? A veces se nos olvida, pero también había niños pequeños que no estaban yendo a la escuela y que planteaban retos importantes para quienes estaban con ellos todo el tiempo. Lo difícil también era, como ellos eran tan chiquitos, clases virtuales y eso, nada que ver. O sea, hicimos un intento porque en la escuelita sí nos mandaron un horario para que se conecten y demás, pero para ellos se distraían muy rápido y tenía yo que estar ahí sentada con ellos ayudándoles a cortar y demás, entonces no funcionó. Y luego cuando yo comenzaba el siguiente año lectivo en septiembre, ahí ya hicimos toda una estrategia de ponernos la escuelita en la casa. Entonces adaptamos todo un cuarto como si fuera una escuela y buscamos una profe para que venga y que ella pueda darles todo, o sea, enseñarles lo que sea a los dos y súper bonito era el cuarto de la escuelita con su mesita, los libros del pizarrón, todo bien bonito. Y teniendo en cuenta toda esa diversidad de situaciones y necesidades de los y las asesoras, un gran reto durante todo este tiempo fue poder organizar el trabajo en equipo. ¿Cómo podemos trabajar como equipo? Eso fue mi preocupación, ¿no? De dinámica, algunos con la preferencia de levantarse más temprano, los otros más tarde, algunos que no cocinaban, algunos que sí cocinaban, algunos que comían muy tarde, algunos que tenían niños. Para mantener un buen trabajo en equipo fueron claves la flexibilidad frente a la realidad de los demás, la confianza y la buena comunicación, mantener el trato humano y propiciar espacios de diálogo más allá del seguimiento a los indicadores de cada proyecto. Como decía Alexa, cada quien tenía sus ritmos, entonces tal vez alguien no almorzaba a cierta hora, pero otra persona sí, entonces como ser flexibles con esos, ¿verdad? O alguien no trabajaba. Por ejemplo, yo soy una persona muy de mañana, pero ya a las 5 se me acaba la batería y hay personas al revés en el equipo, entonces eso nos ayudó mucho también a conocernos y a conocer nuestros ritmos. Flexibilidad también en la urgencia y también planear las actividades con un poco más de tiempo para que acomodar un poco la necesidad de cada persona y también utilizar de espacios de trabajo colaborativo para que las personas puedan trabajar en diferentes horarios. Establecer que podemos hablar las cosas directas y que por favor uno también tenga esa dinámica de, digamos, reportarse si está fuera 2-3 horas, ¿no? Que no está frente a la computadora, que uno sepa, bueno, tiene que hacer las compras, como dijo Nice, porque son los horarios que dictan el gobierno, pero que uno sepa, bueno, ahí la persona no está disponible. La confianza también para charlar, una llamada, mira, tengo esto, ¿cómo me puedes ayudar? Y saber que hay ese soporte, ¿no? Que en el fondo, si bien estábamos trabajando literalmente solos, cada uno con su pantalla, pero no estábamos solos, ¿no? Dentro de nuestro equipo de trabajo, dentro de estas dos personas, nunca hubo como una disrupción, digamos, como en la comunicación. Y al contrario, creo que éramos como la compañía durante el día, así como lo hacíamos en la oficina. Entonces, nosotros siempre empezábamos a hablarnos a 8:30 de la mañana, o por WhatsApp, o por el Teams, y siempre lo hicimos como muy, de una manera muy cotidiana. Entonces, no es como que teníamos planeadas reuniones, entonces nos conectamos a esta reunión y hablamos sobre este tema, sino más o menos nosotros veíamos conectados todo el día y echábamos chisme y hacíamos y trabajábamos. Entonces fue como una muy buena y muy orgánica como esa relación. Y así, esos encuentros de trabajo en el día a día estuvieron llenos de pequeños gestos que nos recordaban que al otro lado de la pantalla había una persona con las mismas o peores angustias, con la misma incertidumbre de una emergencia sanitaria de tales proporciones y que ninguno de nosotros había vivido. Tomamos nota de que nuestros colegas también están pasando por los mismos retos que nosotros, que están presionados, que tienen filhas y también perros y podemos trocar algunas estrategias de cómo hacer una pasaje para la pandemia un poco más, ¿cómo puedo hablar en español? Un poco más tranquila. Nunca perdiendo esa dimensión humana de no pasa nada, atiende a tu hijo, esperamos 5 minutos, no se va a acabar el mundo si esperamos un momento o si ponemos en pausa un momento esto.
Y una cosa que nos ayudó mucho también para no sentirnos tan desconectados era prender la cámara. Ese compartir virtual pero humano incluso llevó a que las relaciones se fortalecieran más allá de lo laboral. Creo que con el equipo súper cercano se fortaleció porque a la final ya no tenías tampoco con quién interactuar tanto. El hecho de ir a la oficina, te ves con todos, conversas con todos, salen a comer y demás, pero ya no tener esos espacios se reducía a que tengas un contacto muy específico con la gente que trabajas en las cosas muy puntuales, y con ese grupo chiquito se fortaleció, o sea, porque era con los únicos que a la final en esos espacios conversabas, se desahogaban. Éramos pocos, teníamos situaciones muy similares y también teníamos, finalmente nos convertimos en amigos. Aparte de que esa ventanita del Teams fuera la que nos acercara a otros seres humanos, la GIZ también hizo esfuerzos deliberados para propiciar espacios de diálogo más allá de lo laboral, a nivel tanto de las oficinas nacionales como de los programas y proyectos. Sí se sentía siempre esa preocupación por parte de los jefes, los superiores, pero de todo el equipo, siempre de saber que todos estamos bien, cómo estábamos. Ofrecieron apoyo psicológico, por ejemplo, si es que necesitábamos estar en contacto con alguien no sé, un psicólogo que le podamos contar lo que nos pasa, si teníamos algún problema. Y bueno, teníamos estos reuniones que se empezaron a hacer también para dar información a todo el personal de la GIZ Ecuador en temas de manejo de prevención, en unas reuniones para poder hablar con epidemiólogos expertos que puedan responder a dudas que tengamos sobre algunos temas. Nosotros como equipo tenemos estas reuniones regulares en que nos coordinábamos los trabajos de la semana o las cosas más importantes, que además es algo que seguimos haciendo, lo hemos mantenido. Y también se transformaban, por supuesto, en espacios de contención, en que uno contaba cómo le estaba yendo, si estábamos sanos. Un lunes cada mes hacer un Your Fix de todo el grupo, pero en ese Your Fix no solo compartíamos las cosas de lo que estábamos haciendo en cada proyecto, sino que generamos alguna dinámica para conocernos. Entonces mostrábamos fotos de cuando éramos pequeños, o decíamos datos random o fun facts de cada uno, o mostramos nuestras mascotas, o teníamos que correr a ponernos un sombrero en 2 segundos. Bueno, empezamos a hacer como muchas dinámicas para hablar un poco más de nosotros y también conocernos en esa versión de nosotros en pandemia, saber si estábamos bien. Hicieron actividades para que podamos trocar un poco sobre cuáles son nuestros hobbies, cuáles son nuestras prácticas predilectas, cómo es nuestra vida en nuestras casas y otras oportunidades para salir un poco del ambiente de trabajo. Fue importante. Yo creo que intentar por lo menos hacer ese ejercicio de informalidad, aunque fuera a través de la pantalla, sí nos mantuvo cerca, ¿no? De decir, bueno, hoy charlemos un rato y conversar cómo va, qué hiciste, qué no. En cierta manera sí nos mantuvo unidos como equipo, ¿no? Estas reuniones permitieron entrar en contacto con iniciativas con las que antes no se había tenido la posibilidad de interactuar y abrieron nuevas posibilidades de articulación y trabajo entre programas y proyectos. Bien, empezaron a surgir dentro de GIZ como unos espacios que de alguna manera también eran de catarsis, pero eran un poco también más educativos y como de desarrollo de capacidades. Y sí, específicamente recuerdo uno que era de escritura creativa, que nos pareció súper chévere. Nos comenzó a unir un poco más a otros programas, sí, dentro del grupo de transporte, que en ese momento no había un grupo de transporte. De hecho, el grupo de transporte de la GIZ nace casi que de la pandemia, ¿no? Como de comencemos a ver qué estamos haciendo y ver al final cómo podíamos generar sinergias entre el mismo sector. Y también nos permitió conectar con otros programas, aprender un montón de lo que hacían los otros programas. Y obvio, como estrategia para sobrevivir al encierro, no podían faltar los pasatiempos y las viejas aficiones que estaban olvidadas en el corre-corre del trabajo y la oficina. Y lo que yo aprendí, esto sí puedo decir, piano. Yo me intenté a tocar el piano. Una de las cosas creativas.
hice un poco de yoga, intenté hacer ejercicios en casa. Somos fans de juegos de mesa, entonces nos pusimos mucho a jugar juegos de mesa. A mí me gusta Pilates, pues entonces buscar por internet, qué sé yo, clases para hacer en casa. Entonces intentar terminar a cierta hora, hacer algo de ejercicio y luego pues leer o ver la tele, hacer alguna otra actividad que me distraiga. Me dio por meterme como a entrenar para triatlón y hice mi primer Ironman gracias a como a todo este hábito que empecé en el 2020 en la pandemia. Estas como fiestas por Zoom era extremadamente aburrido, no tenía ningún sentido. Además que uno se interrumpía porque siempre había uno que tenía una mala conexión y después como que te distraía, era todo un presente. Entonces lo que hicimos es nos pusimos a jugar juegos de computadora. Salíamos de caminata a explorar por todos los bosquecitos que hay por acá. Entonces eso fue algo que empezamos a hacer. A montar bici también porque los peques, justo en esa Navidad les habíamos dado unas bicicletas. Entonces empezamos a salir a montar bici y a caminar. Pues empecé a conseguir muchas plantas y empecé también a hacer como un rincón de plantas y entonces pues conseguí flores, conseguí unas plantas más grandes y bueno, y ahora ya ese rincón casi que es una selva. Con muchos amigos que estábamos un poco desorientados en todo esto de la pandemia, hicimos como un gimnasio virtual, entonces todos los días nos conectábamos a cierta hora y hacíamos unas rutinas específicas de ejercicio, jugábamos cosas online, también leí mucho. Ahora, después de 2 años de pandemia, hay cosas que hemos descubierto y que esperamos no cambien. Poder bajar el ritmo y de establecer nuevamente un espacio para estar en contacto con los pequeños. Él también estaba en una dinámica de mucho viaje, yo de mucho viaje, y sí nos permitió como pasar más tiempo juntos, ¿no? Entonces, creo que eso fue muy positivo. Estar en la casa representa, por ejemplo, el beneficio de que pues no te tienes que estar desplazando por la ciudad, entonces no gastas, no sé, 1 hora para ir a una reunión. El tiempo se aprovecha de una forma más eficiente y también siento que nos volvimos un poco más sostenibles, pues nosotros que estamos trabajando también desde el transporte. Sin embargo, los retos continúan. Todo vuelve de nuevo, la gente se vuelve a acomodar, volvemos a usar el carro, todos estábamos asombrados con, hay vida todavía en la ciudad, ¿verdad? Pero ahora todo el mundo igual está en sus carros. Y si bien volvemos a salir, volvemos a abrazarnos, volvemos a pisar las calles, nuestro compromiso es seguir trabajando por no volver a como éramos antes, sino construir una nueva normalidad, más sostenible, más respetuosa de la naturaleza, de los demás y del mundo en que vivimos.